el estudio bíblico en esta tarde noche, como habíamos quedado el martes pasado. Serían los dos últimos versículos, el 13 y el 14, pero para tener una idea sería bueno leer por lo menos desde el 12 para entender las salutaciones finales, los saludos finales. Y primeramente, bueno, darle una vez más gracias al Señor por su misericordia, que nos permite una vez más abrir su libro para escudriñarlo. En estos días estaba tratando de leer un comentario, un artículo. Dicen que en varias partes del mundo está prohibido tener una Biblia, abrirla y leerla tan libremente como la tenemos nosotros. Entonces es un privilegio y una bendición que ojalá cada uno de nosotros podamos apreciarla y sobre todo utilizarla más a menudo, que estamos en un país donde todavía se puede tener esta bendición. Entonces, hermanos, para seguir, primera de Pedro capítulo 5, leyendo desde el versículo 12 en adelante. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Hasta aquí está bien. Que el Señor añada bendición a su palabra juntamente con los comentarios, preguntas, y la prospere en nuestro corazón y sirva para edificación del pueblo del Señor. Amén. Hermanos, para poder tocar estos dos últimos versículos, es bueno tener en cuenta quién es el que está escribiendo, es Pedro. Es bueno tener en cuenta también a quién les está escribiendo. Hermanos que estaban dispersados por todo, hermanos que estaban sufriendo, hermanos que estaban padeciendo, hermanos que quizás su fe estaba un poco menguando, y el Señor, el Todopoderoso, utiliza a Pedro, guiado por el Espíritu Santo, para escribir esta carta. Me llama la atención una parte del versículo 9, dice: resistid firmes en la fe, como dando ánimo. Y aquí estamos en la última parte, estos dos últimos versículos, 13 y 14, cómo concluye esta epístola, la conclusión. Versículo 13 dice: la iglesia que está en Babilonia. Y aquí, hermano, quiero destacar el privilegio, la bendición que tenemos de pertenecer a una iglesia. Mire que el versículo 13 es clave, porque dice: elegida juntamente con vosotros. Está escribiéndole a hermanos que, como dije ahorita, están pasando por situaciones y momentos difíciles de aflicción, pero les recuerdan que ha sido elegido. Y si vamos al capítulo 2, nos habla real sacerdocio, de linaje escogido. ¿Por quién? Por Dios. Bueno, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros. De tal manera que quizás este ánimo que estaba en estos hermanos es un ánimo que quizás puede estar aún en un hermano en esta tarde noche. Y estas mismas palabras que le dijo Pedro, que escribió Pedro a estos hermanos, lo animó y también lo puede animar a nosotros, hermanos, que a pesar de que podemos estar en un mundo lleno de aflicción, a pesar de que, como ya se mencionó en una de las oraciones, que vamos a rendir cuenta, y este pueblo, este país va a rendir cuenta, los que están en eminencia, que aceptaron y que rechazaron, y que para uno puede mirar al futuro, alzar la mirada y el día de mañana, y no parece que uno pueda tener algo claro.
sino que parece que viene en turbulencia. Tengamos en cuenta que hemos sido elegidos por Él, real sacerdocio, desde antes de la fundación del mundo, por encima de millones y millones y millones de seres humanos, de almas, hermano, hermana que me escucha. Hemos sido elegidos por el Todopoderoso y que nunca se equivoca. Eso debe traer a nuestra alma, a nuestro corazón, una confianza, una humillación, pero también una paz. Esta paz que habla el versículo 14 al final, sea con todos vosotros. Él nos escogió, Él nos eligió, el que dio a su Hijo, el que no lo escatimó, Él nos escogió. Pero versículo continúa y dice, y Marco, mi hijo, os saluda. No llegamos a llegar a entender completamente quién es este Marco en realidad. Muchos pueden decir que es su hijo en la carne, otros pueden decir que le dice hijo por un afecto fraternal. Si vamos a Primera de Corintios 9 y 5, entendemos que Pedro era casado. Si leemos este mismo capítulo, versículo 1, entendemos que Pedro ya era anciano. Y para ser requisito, para ser un anciano, según Tito, debería tener hijo. Podemos entender quizás que por esto puede ser un hijo de él, pero también podemos entender cómo el apóstol Pablo le dice a Timoteo, hijo mío amado, y sabemos que ese hijo no era en la carne. De tal manera que este Marco, hermano, no tenemos a ciencia cierta quién es o qué era de Pedro. ¿Quién es? Si era un hermano. Ya sea hijo en la carne, ya sea un hijo en la fe, pero está aquí y está resaltado. Y lo que me impresiona es cómo termina. Os saludan. Marco, mi hijo, os saluda. Y sabe, hermano, aquí quiero hablar de la comunión entre las asambleas. Qué precioso que este versículo está aquí, está destacado, está escrito en la Biblia y pueden pasar millones y miles y años y meses y días y horas, pero este versículo está aquí para que aprendamos de él. ¿Sabe? Qué precioso es cuando un hermano se consigue a otro en una asamblea o en una conferencia o que vaya de un lado a otro y esté de una asamblea a otra y diga, tal hermano, te saluda. Mire, hermano, estos hermanos estaban pasando por momentos difíciles, pero qué bueno es para ellos poder entender. Mira, Marco, me está saludando los hermanos. Eso quiere decir que me tienen presente en su mente, en su día a día, en su corazón, en sus oraciones. ¿Cómo no va a llenar esto de alegría? ¿Cómo no va a llenar esto de ánimo a estos hermanos? Y es el mismo efecto que debe causar en nosotros esto. La comunión. Cuando un hermano le dice a otro, mira, tal hermano allá en tal asamblea te manda saludo. Eso quiere decir que ese hermano lo tiene presente, que ese hermano lo tiene en su mente, en su corazón y que lleva su nombre a la presencia de Dios. Por lo tanto, eso debemos hacerlo nosotros. Qué bueno es cuando esto se practica. Cuando nos acordamos de los santos, cuando lo llevamos a la presencia del Señor y cuando lo encontramos, ya sea en otra asamblea, ya sea en una conferencia, ya sea en otro lado, decir, ellos te saludan, te tienen presente, estás en sus oraciones día a día. Este es quizás la idea de lo que quiere decir el apóstol Pedro en este versículo. Pero brincamos al versículo 14 porque no quiero tomarme mucho tiempo para que todos participemos.
Dice, saludaos unos a otros con óculo santo. ¿Sabe? El versículo 13 termina diciendo saludan. El versículo 14 comienza diciendo saludaos. Y es importante, hermanos, unos a otros, no unos sí ni otros no. Cuando uno está en asamblea, cuando teníamos ese privilegio de congregarnos todos en renca, y si aquí hay un hermano que está en otra asamblea, verifique y entendamos bien este privilegio, saludarnos. Pero es impresionante que dice con ósculo de amor, el vínculo perfecto. Aquel que lo que sintió Dios por nosotros. Lo que sintió el Señor Jesucristo por nosotros, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Lo que sintió el Padre por nosotros, lo que sintió Dios, porque de tal manera nos amó. Eso Él nos está demandando, que lo sintamos uno con otro, cuando nos saludemos. Y es impresionante porque uno empieza a buscar la palabra amor en la Biblia y uno se queda corto, se queda pequeño. El amor todo lo sufre. El amor todo lo perdona. Y si nos vamos a Proverbios, tenemos este precioso versículo. Fieles son las heridas del que ama. Pero el versículo continúa, dice, paz. Esa paz que habla el profeta Isaías. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Esa paz debe ser con todos nosotros, los que estamos en quién, en Jesucristo. Y nos han enseñado que amén significa que así sea. Por eso es que cada una de nuestras oraciones terminan con esta palabra. Mano, entonces, estos son breves comentarios de estos dos versículos. Con esto el estudio queda abierto para comentarios y preguntas para la edificación del pueblo del Señor. Bien, hermanos, uno de los temas, o el tema, digamos, principal que el apóstol Pedro ha mencionado en esta carta es el tema de la gracia. Comienza en el capítulo 1, versículo 2, hablando de la gracia que sea multiplicada, dice, la gracia y la paz, o sean multiplicadas. En el capítulo 1 dice que somos elegidos para obedecer, y agrega al final que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Y así en el transcurso de esta carta nos habla de la gracia que fue destinada a nosotros. Versículo 10, capítulo 1. Nos habla de esta gracia que tenemos que esperar en la gracia la venida de Jesucristo. Capítulo 1, versículo 13. Dice que a la mujer es coheredera de la gracia. Capítulo 3, versículo 7. Dice en el capítulo 4, versículo 10, dice que tenemos que ser administradores
de la multiforme gracia de Dios. Capítulo 5, versículo 5 dice que Dios da gracia a los humildes. Capítulo 5, versículo 10 dice, el Dios de toda gracia que nos llamó. Y versículo 5 al versículo 13 que se acaba de mencionar, dice que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Testificando, dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os ha escrito brevemente, amonestándoos, ¿sí? Es necesario que seamos amonestados, y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Y en definitiva, hermanos, hermana, esta gracia se centra en la persona amada de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de Dios es manifestada en la persona del Señor Jesucristo. El centro de la gracia o de esta manifestación de la gracia de Dios es el Señor Jesucristo. Él es la gracia de Dios. Gracia y paz sean a vosotros. En varias cartas el apóstol Pablo menciona gracia y paz sean dadas a vosotros. Entonces la palabra, digamos, clave para poder, si se podría decir, de alguna manera, esta primera carta del apóstol Pedro nos está hablando de la gracia de Dios. Así como en el libro de los Hechos, algunos dicen que se podría llamar los hechos del Espíritu Santo, porque comienza la manifestación del Espíritu Santo y la obra y ministerio del grande del Espíritu Santo. Comienza en el libro de los Hechos. Y viendo todos estos pasajes y culminando al final en el versículo 12, ya terminando la carta, vuelve a mencionar esta gracia verdadera de Dios en la cual estáis, Jesucristo. Tal como lo ha dicho nuestro hermano Marcos, recalcando el tema de la gracia mostrado en esta carta y terminando con la expresión del versículo 12, esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Y hemos mirado también el martes pasado a este hermano Silvano que por conducto de él se ha escrito esta carta para amonestar, para testificar que efectivamente esta es la gracia de Dios en la cual estáis. Creo que efectivamente es uno de los grandes temas mencionados aquí en esta epístola, en la primera por lo menos de Pedro, la gracia.
Y creo que nuestro hermano Marcos lo ha graficado muy bien y nos ha llevado de principio a fin a considerar precisamente esta gracia que lo encierra todo, sin duda alguna, sin duda alguna. La gracia de Dios. Ahora, esa gracia de Dios nos permite también, como decía Keniel al comienzo, tener comunión unos con otros. Y ahí está entonces el saludo de esta iglesia que está en Babilonia y de Marcos. Como dice allí, Marcos, mi hijo, os saluda. Por lo tanto, el tema de la gracia de Dios, en la cual estáis, como dice allí, lo encierra todo, lo involucra todo. Pero al mismo tiempo, tal como bien lo ha dicho nuestro hermano Keniel, nos permite tener esa viva comunión unos con otros, saludarnos y, y más aún, como dice el verso 14, con ósculo santo, paz sea a todos. Es que muy buena el final de lo que estamos mirando. Como decíamos el martes pasado, a veces uno pasa por alto estos versículos finales, uno se queda con el fondo del escrito o de la carta, que son los capítulos anteriores, pero muchas veces pasamos por alto los últimos versículos, porque son precisamente salutaciones. Y uno dice, uno piensa, ¿qué podrá haber aquí? ¿Qué enseñanza podrá haber? Pero ya vimos el martes pasado acerca de este hermano fiel y dijimos muchas cosas y aprendimos muchas cosas, tanto de Silvano como de otros ejemplos respecto de este hermano fiel. Y se vuelve a mencionar aquí ahora a Marcos y lo destaca Pedro como mi hijo. Por lo tanto, uno no debe cegarse a pasar por alto los últimos versículos de todas las cartas, ¿no? Ya sean estas de Pedro, las de Juan, las escritas por Pablo, porque todas, sin duda alguna, hermanos, tienen grandes y gloriosas enseñanzas para nosotros en el día de hoy. Otra cosa para destacar, ya que se ha tocado ese versículo 12, es que termina diciendo, esta es la verdadera gracia de Dios. Por lo tanto, da la idea, hermanos, que ellos estaban siendo atacados por diferentes quizás doctrinas y en medio de esa circunstancia ellos pudieron o habían podido dudar de dónde estaban, si esa era la verdadera gracia. Y aquí, por el Espíritu Santo, Pablo es como decir desierto, desierto, en el versículo 12, versículo 13, porque Pedro, perdón, aquí está diciendo la verdadera gracia, pero que en la cual estáis. No se vayan a otro lado. No pongan atención a esos falsos maestros. Están en la verdadera gracia. Y el segundo desierto está aquí, en el versículo 13. Elegido, que hemos sido elegidos, que estamos en el verdadero y que hemos sido elegidos por él. Y de tal manera que ese desierto, el primer desierto es que estamos en la verdadera gracia y el segundo desierto es que hemos sido elegidos por él, como consoló y ayudó a esos hermanos, nos puede ayudar a nosotros aquí en medio de este mundo y esta circunstancia. El creyente se puede tambalear quizás la fe, pero recordemos esto, que estamos en la verdadera gracia
y que esta gracia, hermanos, nos da la libertad de tener comunión, primeramente con Dios, pero también unos con otros. Por eso estos saludos, por eso esta paz que debe gobernar en todos nosotros. Y como termina el versículo 14, amén, que así sea, que ninguno de nosotros, de los que estamos aquí o de los que están escuchando, dudemos que estemos en Él, en la verdadera gracia, y que hemos sido elegidos por Él. Y si hay aquí alguno que no es salvo, que tenga cuidado, porque realmente estamos en los últimos tiempos. Y si no tiene a Cristo en su alma, en su corazón, no está en el verdadero. Por lo tanto, está perdido por toda la eternidad. Pero lo bueno es que todavía tiene oportunidad. Sin duda alguna, es un aliciente para los hermanos que recibieron esta carta leer estos últimos versículos. Concuerdo con mis hermanos en el pensamiento de que las palabras finales de esta epístola son como broche de oro para la carta que está enviando Pedro por conducto de Silvano. Nos hemos deleitado en la enseñanza de el creyente, del cristiano bajo la prueba a lo largo de esta carta. Y no hay mejor manera de cerrar esta preciosa carta diciendo que estamos en la gracia, estamos en la iglesia y estamos en Jesucristo. Ahora, cabe preguntarnos, ¿estamos en la gracia? Si hay alguno que nos escucha y no ha tenido la experiencia de la salvación, el reconocimiento de sus propios pecados y echar mano de la vida eterna, tiene que apresurarse en esta vida a estar en esta verdadera gracia. Y para nosotros, hermanos, que profesamos fe, tenemos un cuándo, un dónde, un cómo el Señor nos salvó. La palabra que el apóstol Pedro dice es: os he escrito brevemente, amonestándonos y testificando que esta es la verdadera gracia en la cual estáis. Estar en la gracia de Dios conlleva amonestación y testimonio de nuestra parte. Amonestación de Dios para con nosotros en nuestra conducta y proceder. Y testimonio de la gracia que hemos recibido a otro. La palabra dice: de gracia recibiste, da de gracia. Pero también el estar, el pertenecer a una iglesia. Él habla de la iglesia que está en Babilonia y aquellos que por la gracia de Dios formaban parte de ella. ¿Cómo está nuestro sentir, hermano, con respecto al lugar donde el Señor nos ha colocado? Para nosotros es un privilegio estar congregado en una iglesia de Dios. ¿Estimamos eso? Estamos en la iglesia de Dios en Renca. Ojalá nuestros corazones y nuestros sentimientos y nuestros afectos sean ganados por eso, porque es allí donde el Señor nos ha puesto. Sin lugar a duda,
De una u otra forma, el Señor nos ha indicado a cada uno que ese es el lugar donde debemos congregarnos. Y eso también está asociado a la amonestación y testimonio, para dar luz en medio de las tinieblas, como ese candelero que no se esconde, sino que se coloca, esa luz que se coloca sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Pero también Él habla de estar en Jesucristo, hermano. Y eso va más allá de lo que podamos decir y de lo que podamos explicar. Y cada uno debe tener su propio sentir al entender que, como dice el apóstol Pedro en sus epístolas, estamos escondidos en Él. ¿Qué significa eso, hermano? También es una amonestación y un testimonio. Amonestación porque Él ya nos ha dicho en versículos anteriores en esta epístola de que debemos andar como Él anduvo. Él nos ha dejado sus pisadas. Debemos andar como Él anduvo. Entonces, si estamos en Jesucristo, debemos comportarnos como hijos de Él. Es como aquellos fieles hermanos que fueron llamados cristianos por primera vez porque reflejaban tanto y tenían un parecido a Él que le llamaron cristiano. Pero testimonio, hermano. Si testificamos de que estamos en Él, debemos cada día testificar de Él, ganar a otros, atraer a otros, no solo con nuestras palabras, sino con nuestro testimonio y nuestra conducta. Entonces, hermanos, el cierre de esta epístola es diciendo a aquellos que sufren, a aquellos que padecen y a aquellos que están en tribulación y angustia, decirle, ustedes están en la gracia de Dios, pertenecen a esa gracia, están por esa gracia en una iglesia local o la iglesia universal de Dios. Pero mucho más que eso, para cerrar este preciosa epístola, ustedes están en Jesucristo. Y ese estar en Jesucristo, hermano, no se limita al tiempo ni al espacio. No solo estaremos en Jesucristo, en esta tierra, mientras vivimos. Llegará la muerte un día a cada uno de nosotros. O el Señor se presentará en las nubes y subiremos. Y el estar con Jesucristo no se limita a la esfera terrenal. La eternidad no bastará para fortalecer ese vínculo y esa estancia, esa estadía en Jesucristo. Que el Señor nos ayude a considerar estas cosas y sean nuestros afectos ganados para una vida de mayor devoción y adoración a Él. El anciano termina con un encargo y una bendición, fíjese, digna de destacar. Uno parece que esto es bastante sencillo, bastante simple, pero son palabras inspiradas por el Espíritu en el apóstol Pablo o en el anciano, como termina aquí. Y termina con un encargo y una bendición. Esa es la maravilla. El encargo es saludaos unos a otros con beso de amor o con un ósculo santo, como se llama en otro lado. Y yo hoy día viendo un escritor decía que esto no es cultural. No es cultural. La palabra de Dios jamás va a ser cultural. ¿Ya? Por ejemplo, a veces uno escucha a algunos decir por ahí, no, es que yo lo hago a mi manera. No, es que yo soy así. No, es que esto me incomoda. Y a veces la palabra de Dios nos incomoda cuando nos manda a hacer algo. Entonces decía este escritor que puede leer que este saludo con un ósculo santo, con un beso de amor, no es cultural. No es cultural. Dice que es la obligación del amor fraternal en un mandamiento que está en vigor para la iglesia. Hay culturas, por ejemplo, normalmente los argentinos son muy inclinados a saludarse con un beso en circunstancias, pero eso no es cultural. Muchos de ellos imitan a lo que hacían antiguamente los cristianos, sin ser cristianos, y se comunican este amor fraternal. Muchos imitan esto como
como si lo hubieran leído, saludarse con un beso santo, y no son creyentes. Pero para el creyente aquí dice que es una obligación, ¿ya? Entonces el encargo es saludado con un beso de amor, con un ósculo santo. Y esta era la costumbre de los santos de la antigüedad. Era una costumbre de demostrar su amor, sin ambigüedades, un amor sincero. ¿Y qué falta que hace amor hoy en día, hermanos, en medio de una sociedad fría, sin amor, individualista, sin nada de esto? El mundo ya no tiene amor, por eso la gente se mata fácilmente, por eso hay tanta degradación moral, por eso hay poco respeto por la vida, y por eso que no se logra el ser humano sin Cristo, le cuesta entender el amor porque está criado en una sociedad fría, sin amor, que se va enfriando más y más. Y eso es lo que aleja al ser humano sin Cristo de Dios para ir a la perdición. Pero nosotros aquí, como decíamos, el encargo es saludados. La obligación del amor fraternal, como decíamos, es un mandamiento en vigor para la iglesia, ¿ya? Y no es cultural, es una sugerencia de Dios inspirada por el Espíritu y dicha en las Escrituras. Así que fíjese que uno podría marcar la diferencia. O alguna vez alguna persona me preguntó a mí por qué los varones se saludaban con un beso. Entonces yo le dije, bueno, esto no es de nosotros, ni es cultural. Dios lo ha enviado así para demostrar el amor en los creyentes, y no solamente por esta vía de un ósculo santo, de un beso de amor, sino en las actitudes, en el trato, en cómo nos tratamos, en cómo nos preocupamos los unos por los otros. Entonces este ósculo santo nos lleva mucho a nosotros a una condición de expresar nuestro amor los unos por los otros. Y la otra es la bendición. Primero teníamos entonces que era un encargo, y con lo último que termina es con una bendición. Dice, es paz a todos vosotros los que estáis en Jerusalén. Y esa paz es lo que desea aquí el apóstol para los hermanos, y es una palabra muy plácida a emplear para los santos azotados por la tempestad de aquellos tiempos, que están soportando aflicciones por el nombre de Cristo. Entonces Jesús en su palabra nos susurra esa paz a su grey, a su iglesia, adquirida con su sangre, cuando los creyentes sufren en medio de una sociedad turbulenta, violenta. Esa paz es la paz que, como dice la palabra de Dios, el Señor lo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Es una paz perfecta, es una paz del interior. Todo lo que el Señor ha forjado por medio de la cruz, muriendo Él en el sacrificio de la cruz, entregando su vida, derramando su sangre, es porque primero nosotros nos arregla de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. El Señor nos ha regenerado, la palabra regeneración, si un día lo estudiamos, muy importante. La santificación, que es ser como el Señor Jesucristo. Tenemos una posición y hemos sido santificados porque estamos en Cristo, como decía nuestro hermano. Y esa es la maravilla. Y por eso que el mundo debe ver esto en la iglesia, en los creyentes hoy en día. Por eso yo digo, hoy día debiera ser una gran ventaja para el creyente marcar la diferencia. Un creyente atento, un creyente lleno de amor, un creyente que se derrama hacia, no solamente en medio de la iglesia, sino a este mundo perdido. Mira, hoy en día, por ejemplo, el otro día yo iba con un amigo en el auto, y entonces íbamos a cruzar la calle y un caballero gentilmente del otro auto paró, y él dijo, me quedó marcado, y él dijo, todavía quedan, estos están en extinción, porque las personas amables ya no se ven, ya no se ve el amor, ya no se ve la bondad, ya no se ve la paciencia. Hoy en día nadie tiene paciencia con él. Entonces ahora el cristiano es fácil marcar la diferencia. Cuando un cristiano diferente al mundo, como se decía, cuando estamos en Cristo somos como Cristo, y tenemos que tener este amor y esta paz como el Señor lo dijo, no como el mundo la da, sino como Él, esa paz que es interior, ese gozo que es interior, todo eso que tenemos los creyentes. Entonces la paz, Él desea, la bendición es la paz para vosotros que estáis en Jesucristo. Perdón, dice, para todos los que estáis en Jesucristo. Es decir, distinguía a los cristianos con el amor. Para paz a todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Y sin duda el creyente es el que menos paz va a tener porque tiene una guerra contra el mundo, una guerra espiritual, una guerra en todos los sentidos como la tuvo el Señor. Entonces esa paz es la que necesita el creyente para poder vivir y para poder expresarse
mansa y quietamente. Esa paz es muy importante respecto de la mansedumbre, de la quietud y del testimonio del creyente. Entonces tenemos que son dos cosas importantes, el encargo y la bendición, demostrar el amor cristiano. Hermanos, el ósculo santo no es cultural, el Señor lo ha establecido para nosotros. Así que el Señor nos ayude a amarnos y a desearnos paz cada día en un mundo de aflicción y en un mundo que está en guerra contra Dios. Otra cosa que podemos ver en ese versículo 14, saludaos unos a otros, pero uno se puede llegar a hacer la pregunta, no sé si mis hermanos se lo han hecho, pero ¿qué es saludarse? Parece una palabra sencilla y todo nos viene a la mente o a la cabeza ese saludo, pues, que cordialmente podemos hacer a diario. Pero, hermano, esto es un poco más profundo. Aquí la palabra saludarse es interesarse por saber cómo está mi hermano, por saber si él está bien en todo momento, cómo fue su día. Y si lo redondeamos en total, bueno, este saludarse es interesarse como Cristo se interesó por nosotros. ¿Cómo Cristo se interesó por nosotros? Hasta el final. No descansó, no menguó hasta que por fin obró la redención completa de nuestra alma. Esto es saludarse. ¿Cómo está mi hermano? ¿Cómo pasó su día? Interesarme completamente, porque así como yo fui elegido, él fue elegido. Pero lo pone más profundo la Biblia cuando lo dice con ósculo de amor. O sea, ese interesarse por mi hermano no sea por cotidianidad, no sé si me entienden la palabra, por ser protocolo, porque simplemente llegó y para no ser mal educado lo tengo que hacer. Hola, ¿cómo estás? Bien, hasta allí. No, cuando incluye la palabra de amor, lo hace más profundo. Yo no sé cómo lo vio usted, o lo vio usted, mi hermano o mi hermana, pero yo cuando entendí esto, entendí que yo creo que nunca he saludado a mis hermanos como debe ser. Y hasta esto nos enseña la Biblia, mandamiento de Dios. Ojalá que cada uno de nosotros podamos entender esto y ponerlo en práctica, porque eso hace que fluya el amor en todos nosotros y el Espíritu Santo tenga libertad. Disculpen que volví a hablar. Quizás podríamos llegar hasta aquí, don Keniel, y empezaríamos con el capítulo 5, o sea, con el capítulo... Don, por mí, a partir del 15.